9:30 de la mañana y en este caso no es Gustavo Dobis quien nos visita, pero sí alguien del estudio Dobis y Asociados. Está acá con nosotras Trinidad Seitz, abogada, parte del estudio Dobis y Asociados. Y con ella vamos a hablar primero de una situación en la que creo que ya estamos, pero ella nos lo va a decir bien, que es la Feria de Tribunales. Y también vamos a retomar el tema que tratábamos con Gustavo el miércoles pasado relacionado con los endeudamientos. Tenemos una situación de crisis hoy en la Argentina que encuentra lamentablemente a muchísimas familias endeudadas, y esto no por negligencia ni responsabilidad en la mayoría de los casos, sino por esta situación acuciante de tarifas que suben, costos que suben, costos fijos que no paran de aumentar y sueldos e ingresos más bien congelados, en modo invierno, como estamos todos ahora. Y bueno, y todo esto genera estas situaciones de endeudamiento, entonces nos parece re importante profundizar sobre estos temas. Pero la saludamos, le damos la bienvenida a la abogada Trinidad Seitz. Trinidad, bienvenida, gracias. Muchas gracias, Susi, gracias por la invitación. Buen día a todos los oyentes. Sí, hoy vamos a hablar de este tema que es muy crucial y muy que repercute mucho en la situación que vivimos hoy en el país, en donde se ve un endeudamiento de las familias. Las deudas ya no son para adquirir algún producto, sino que son más para alimentarse. La gente usa las tarjetas de crédito para ir al supermercado, por ejemplo. Para pagar las tarifas también. Las tarifas, los servicios, para llegar a fin de mes. Claro. Que ya últimamente se está poniendo complicado. No solo las tarjetas de crédito, sino hay créditos personales o billeteras virtuales, como por ejemplo Mercado Pago, que te da los créditos al instante. O sea, vos llegás a la fila del súper, no podés pagar y pones Mercado Pago y con un clic ya te otorga un crédito, con tasas altísimas, ¿no? Eso me hace acordar a lo que me decía mi abuela: cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Exactamente. Tendríamos sí. que recordar eso. Lo que pasa es que en una situación de angustia, porque está la gente tan apretada, es muy difícil, y es la gente que gestiona este tipo de billeteras y demás lo sabe, sí. O que ofrece préstamos y demás, y te aparece. Yo ahora entro a mi home banking y tengo que estar 3 horas para poder usarlo porque me aparece es un banco oficial, digamos, pero me aparece un flyer para que tome un préstamo. Claro. Y no hay forma de salir de ahí hasta que se le ocurre a la aplicación que me habilite la crucecita para irme. Entonces, bueno, esto genera toda esta situación. ¿Qué es lo que crees que tiene que tener en cuenta la gente a la hora? Porque es muy difícil prestar atención a toda la letra chica. Exactamente. Eso, lo que se genera con los bancos, las billeteras virtuales, los préstamos, son contratos de adhesión. ¿Qué son los contratos de adhesión? Bueno, son cláusulas predispuestas unilateralmente por el banco, en donde vos cuando aceptás el crédito ya aceptás los términos y condiciones y las cláusulas que ellos te imponen. Uno no puede, cuando acepta un crédito, disponer de esas cláusulas ni acomodarlas, ¿sí? Porque ya están predispuestas para todos, son las mismas. Y muchas veces esas cláusulas son abusivas o son créditos con intereses del 200%, por ejemplo. Y bueno, la gente con la crisis o por ahí, para salir de un apuro o de una deuda, lo que hace es comprar un producto en cuotas, que te dicen tasa cero, pero en realidad te están mintiendo porque no te dicen lo que es el costo financiero total, que es el total de la deuda. O, por ejemplo, para salir de la deuda de la tarjeta, hacen lo que es el pago mínimo y después ese restante que te queda te vuelven a cobrar más intereses. Bueno, sobre esas cláusulas abusivas, sí. ¿Qué tipo de protección tiene el usuario? Bien, nosotros tenemos no solo la Ley de Defensa del Consumidor, sino también que está reconocido constitucionalmente la defensa del consumidor y del usuario. Siempre en las cláusulas
abusivas, tanto como en el derecho del consumo, hay una parte más débil de la relación. En los contratos de adhesión, donde están esas cláusulas predispuestas, la parte más débil es la que adhiere a esas cláusulas que están predispuestas por la otra parte. Siempre se va a proteger a la persona que adhiere a esas cláusulas. Lo mismo con respecto a los contratos de consumo. En los contratos de consumo la parte más débil es el consumidor. Entonces, las personas tenemos derecho a saber, a informarnos, a que nos informen, porque los bancos, las billeteras virtuales, los proveedores tienen obligación a trato digno, obligaciones a condiciones equitativas y dignas, al deber de informar, ¿sí? Al acceso a la información también tenemos derecho. Y nuestra protección como usuarios y consumidores, ¿llega hasta ahí? O sea, hasta el momento previo de hacer el contrato, ya sea de consumo o de adhesión, o después de firmado, ¿hay alguna posibilidad que tengamos de decir, sí, mira, yo firmé, pero realmente esto me está consumiendo y no hay posibilidad a partir de que uno firma? Sí, hay posibilidad, por supuesto, porque siempre esas cláusulas abusivas que las imponen, muchas veces al no... las ponen en letra chica o con lenguaje que no es sencillo. Entonces, siempre la ley te protege y vos podés, incluso después de firmar, pedir una revisión del contrato, que muchas veces lo que se hace comúnmente, el banco te llama y te hostiga que pagues, que hagas el pago mínimo. Entonces, la gente... yo digo la gente, pero me incluyo también, Sí, porque sí, por todos ahí estamos, nos pasa sí. a todos. Sí, sí. Lo que hacemos es aceptar de nuevo condiciones que no son beneficiosas, porque te dice, bueno, haces el pago mínimo y después te cobran intereses sobre los intereses y se hace una pelota gigante que ya no se puede frenar, ¿no? Pero nosotros tenemos... como tenemos protección, podemos hacer un reclamo administrativo, incluso judicial. Los jueces pueden revisar esos contratos, establecer condiciones más favorables, readecuar los intereses, la deuda, etcétera, entre tantas cosas. Es decir, que puede haber una revisión a nivel judicial Sí. que termine protegiendo a la persona que desesperada tomó el crédito. Sí, además no nos olvidemos que la justicia y los jueces son los garantistas de nuestros derechos, que estos derechos, bueno, están reconocidos. Los de consumo, en particular, no solo en la Ley de Defensa del Consumidor, sino también lo tenemos en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales que tienen jerarquía superior, entonces es algo ya, es un derecho inherente. Qué bien. Bueno, es importantísimo saberlo. Yo hice una financiación de esto del pago mínimo, porque me llegó una vez la tarjeta así, y que estoy en esa pagando, pero en un momento que se me mejoró la situación, quise cancelar la deuda. Ya no me dejaron. O sea, si yo cancelaba la deuda, pagaba, no solo que tenía que pagarla toda junta, sino que pagaba con un interés altísimo. Digo, bueno, para pagar con ese interés sigo pagando por mes y ya está, ¿no? Pero eso también, ese tipo de situaciones, ¿se pueden revisar o no ya? Sí, por supuesto, podés hacer un reclamo administrativo al banco, incluso también buscar asesoramiento legal, ¿no? Que es lo que siempre se recomienda, ir con un abogado, llegar con los resúmenes, que el abogado vea cuánto te están cobrando, cuánto es el interés, qué es lo que se puede revisar. Perfecto. Y en estos casos, por ejemplo, también otra de las cosas que pasa es que el usuario no tiene... o no le va quedando claro en el procedimiento con quién tiene que tratar, si con el banco o con la tarjeta de crédito. Y el banco y la tarjeta de crédito te van derivando de uno a otro. No, ese es problema del banco, no, eso es problema de tarjeta de crédito. Y vos que no tenés ni idea decís, bueno, y ahí vas. Y sí, es que claro, ellos lo que van haciendo es estirando en el tiempo. Porque bueno, les conviene ir cobrando los intereses, ¿no? Pero... depende, ¿no? Porque hay bancos que otorgan tarjetas de crédito y hay tarjetas de crédito sin un banco. No sé si me explico, Sí. lo quiero hacer claro para... Súper claro. Pero el resumen se impugna a la tarjeta de crédito en el plazo de 30 días.
Pero si el banco te otorga una tarjeta de crédito, es lo mismo. Claro. Es el mismo banco. Bien, ¿qué te iba a decir? En estas cuestiones, ¿cuándo se considera que una cláusula es abusiva? Una cláusula es abusiva cuando importa cuando, por ejemplo, yo te doy un ejemplo, que en esa cláusula diga que vos no podés reclamar. Que vos en esa cláusula, que pasa mucho también, creo que la doctora Sofía Rossi estuvo hablando con los contratos inmobiliarios también, que son condiciones generales. Las condiciones generales de contratación las impone, en este caso, el banco y te dicen, bueno, esto no se puede reclamar. Es una cláusula abusiva porque es mentira. O sea, siempre podemos reclamar y tenemos el derecho que nos avala. Entonces, ese, por ejemplo, es una cláusula abusiva. Y en cuanto al monto de las cuotas o de lo que vos tengas que pagar, ¿eso tiene relación con lo que ganas a la hora de lo que está habilitado que te cobren? No sé si hice mucho lío con la pregunta. Es decir, ¿hay algún límite para el acreedor sobre el deudor teniendo en cuenta la capacidad de pago del deudor? Sí, hay un límite, no sé si es a lo que vos te referís, pero nosotros tenemos una parte del sueldo que es inembargable, que es el salario mínimo vital y móvil, que hoy está, si no me equivoco, arriba de los 300.000 pesos, más o menos. Y el 20% restante. O sea, vos tenés inembargable el salario mínimo y de lo que te sobra del sueldo, el 20%. Eso no se puede tocar, es el piso mínimo. Tenemos que recordar que el sueldo de un trabajador tiene carácter alimentario. Entonces, los medios que sean básicos para subsistir no te los pueden tocar en un juicio, por ejemplo. Que incluso hay muchas sentencias de bancos en donde se les ha bajado el nivel de embargo, ¿no? Claro. ¿Ustedes tienen muchas consultas por este tiempo? Sí, cada vez se va notando más, porque es, como te digo, ¿no? Mucha gente que por ahí, yo te doy un ejemplo, los bancos. Los bancos otorgan créditos según la capacidad de pago que tienen. Nosotros tenemos la central de deudores del BCRA, que cualquiera puede entrar y consultar en la página, que te dice la situación en la que vos estás. Si pagas a término, si no. Y en base a eso te van a otorgar un crédito o no. ¿Qué pasa con el tema de las billeteras virtuales? Que cualquiera puede acceder y la gente se está endeudando mucho con las billeteras virtuales porque te dan créditos fáciles, pero como el riesgo es más alto para ellos, porque puede ser que nunca te cobren, el interés es altísimo. Sí, es terrible. Y está en un clic, o sea, vos ni siquiera ves no ves las bases, no ves las condiciones, pones acepto y ya está. Y te hacen microcréditos también. Entonces, por ejemplo, te hacen un crédito de 30.000 pesos, un crédito de 50, un crédito de 100, y son fáciles de acceder. Entonces, cada vez se va haciendo más y más y más, y cada vez hay más gente en esto, porque vos empezás a pagar los créditos, te quedás sin sueldo a fin de mes y seguís pagando la comida con la tarjeta porque ya te gastaste toda la plata en pagar el crédito y así. Sí, es terrible. Acá nos está escribiendo nuestro oyente Gastón Giacomelli y nos pone, sí, realmente es una gran estafa. Bueno, ahí... Acá nos cuenta, dice, el no poder cancelar créditos anticipadamente es a otro nivel, como el crédito de 2.700 millones de dólares que tomó Toto Caputo con Macri a 100 años, al fondo donde él mismo fue presidente al 8% anual. Bueno, ahí son otras las condiciones y lamentablemente nosotros estamos pagando, cuando no podemos llegar a fin de mes y tenemos que sacar nuestros propios créditos, estamos pagando a esa estafa, te referías, que claro, que nos está haciendo pagar este costo tan grande a través del ajuste. Gastón, te agradecemos la participación. Y él plantea acá que es muy resistida una ley de servicios financieros. ¿Está en discusión una ley de servicios financieros? Bueno,
seguramente no convendrá a mucha gente que está sacando rédito de esta situación, porque mientras todos estamos pagando el costo de este gran endeudamiento de la Argentina, que nadie sabe dónde fue esa plata, estamos todos en esta situación. ¿Qué es lo que vos ves en la gente que va al estudio Trinidad? Y más que nada, desesperación. La gente va, porque el banco cuando quiere cobrar, te dice, te voy a embargar el sueldo, que te voy a sacar el auto, y la gente ya llega mal porque es un hostigamiento, una presión, que eso también es abusivo, claramente. Los bancos le derivan siempre, yo hablo de los bancos en general, pero no nos olvidemos, ¿no?, de las billeteras virtuales, los préstamos, los créditos personales. Pasan a estudios de cobranza y son los que te están llamando 011, 011, 011 y todo el tiempo. Pero bueno, tampoco es así, ¿sí? O sea, la gente con tal de pagar me están llamando, que me van a embargar, no. Bueno. O sea, sí, te pueden embargar, pero antes tiene que haber un proceso judicial. Tienen que hacer un juicio ejecutivo y lo tiene que ordenar un juez. O sea, no es tan fácil. Yo no recomiendo llegar hasta esa instancia. O sea, si se puede pagar antes, mejor, porque después te va a salir más caro. Pero tampoco desesperarse. No por ese llamado, por ese hostigamiento, hay que aceptar condiciones que no son beneficiosas. Pero aparte de lo que hablábamos el miércoles pasado con Gustavo, es que tampoco te dan un comprobante de que has pagado cuando están estos intermediarios que compran la deuda. No te dan el comprobante, entonces en muchos casos te la vuelven a cobrar. Sí. Y entonces terminás preso de una situación terrible. Me imagino la angustia con la que deben ir. ¿Qué es lo que se les recomienda cuando llegan? ¿Cómo se abordan esos casos? Primero, bueno, que se asesoren, que no se desesperen, que vayan con un abogado, que les lleven los resúmenes de las tarjetas, a ver cuáles son los intereses, y que se arme un reclamo administrativo o una refinanciación de esa deuda, pero que sea justa. Bueno, digo que no paguen porque se debe, pero que sea justo, no que te cobren el 200 o el 300% de la deuda. Incluso ahora, pues ya aprovecho, está la feria judicial, que está bueno para que vengan a consultar al estudio o a cualquier colega, porque bueno, en la feria lo que se hace más o menos se van armando los expedientes para cuando termina la feria presentarlos, ¿no? Perfecto. ¿La feria de cuándo a cuándo es? La feria judicial tenemos la de la provincia, o sea, los tribunales, del 6 al 17 de julio, y los de tribunales federales del 6 al 21 de julio. En este tiempo es un receso administrativo de los tribunales en donde se van a suspender los plazos y hay guardias mínimas. Bien, no quiere decir que deje la justicia de operar, no. Sino que los trámites administrativos se suspenden los plazos en el marco de causas judiciales, ¿no? Claro, por ejemplo, si a mí me notifican una demanda hoy, el 4 es viernes, ¿el viernes 4? Sí. El viernes es 3. 3. Bueno, me notifican una demanda que tengo 6 días para contestar. Esos días de feria no cuentan. Bien. Empiezo a contar a partir del 20 de junio. No tengo el calendario mal. Sí. Trinidad, te quería preguntar, ¿qué pasa? Porque estamos hablando de bancos y billeteras virtuales. ¿Qué pasa con los créditos personales? ¿Cómo es el vínculo de si hay que hacer algún reclamo, si hay que pedir que se revise la deuda? ¿Es el mismo procedimiento que con un banco? Sí, exactamente, porque el derecho del consumidor, nosotros acá somos todos consumidores, ya sea bancos, billeteras virtuales, créditos personales, fuiste a Frávega y eso es un crédito personal. Claro. Y todo es consumo, derecho del consumo. Entonces, la ley te ampara en las cláusulas abusivas, en la publicidad engañosa, todo es parte de lo mismo, de tu derecho como consumidor. ¿Hay algo que se consideren intereses abusivos? O quiero decir, ¿hay un límite de porcentaje de intereses que se puedan cobrar?
o todo eso tiene relación con lo que la persona puede pagar, digamos, que es lo que hablábamos hace un ratito. Y eso lo va a evaluar en su caso un juez o cuando se haga el reclamo administrativo. No hay un límite en sí, pero el Código Civil y Comercial establece que no se pueden cobrar intereses de los intereses, que es lo que se hace. O sea, se llama el anatocismo, así lo dice el código. El anatocismo es cuando te cobran intereses sobre los intereses. Legalmente está prohibido, pero se hace. Cuando vos haces el pago mínimo de la tarjeta, ahí te cobran intereses. Después esos intereses se van acumulando con los intereses del mes que viene. Eso, por ejemplo, es una práctica que se podría ver en sede administrativa o judicial para el caso. Es decir, que si vos sacaste si vos financiaste con el pago mínimo la tarjeta y lo estás pagando cada mes, estás pagando también intereses de los intereses y podrías seguir pagando, pero reclamar. Claro, reclamar que se adecúen esos intereses a algo que sea justo. O sea, siempre hablamos que tiene que ser justo para el consumidor también. No es que vamos a dejar de pagar la deuda. No, porque uno por eso. la tomó también, es consciente. Pero tampoco que sea abusivo. Hay deudas que superan el 200, 300% de interés. Es una locura. Fácil. Sí. Pero bueno, digo, uno puede reclamar, no sobre el pago de la deuda, ¿no? No, sobre los intereses. Sobre los intereses, sí, claro. Podés reclamar que te consideren eso. Exactamente, sí. Y si, bueno, esto no sé, porque otra de las cosas que está pasando también es cuando uno hace un débito o establece un débito automático con tarjeta de crédito y que después no hay manera de salirte de ahí. Está lo que se conoce como el stop debit. O sea, vos, ¿qué pasa? A mí me pasó también, una vez me comió el aguinaldo y yo lo tenía destinado a otra cosa. Y me lo cobraron, te doy mi ejemplo personal, me lo cobraron fuera de plazo, porque a mí la tarjeta me vence del 1 al 10 y el aguinaldo yo lo cobré el 20 y me debitaron igual, vieron plata y me la sacaron. O sea, en un mes pagué 2 veces la tarjeta. ¡Ay, qué terrible! Básicamente. Entonces está esto que se conoce como stop debit. Vos lo pausás y después vas pagando. O si querés pagar el pago mínimo, hacer, por ejemplo, yo tengo tarjeta naranja y cordobés. La tarjeta naranja tiene un sistema que vos podés ir entregando, podés ir pagando hasta que llegues al monto que debes, ¿no? Eso podés hacerlo por stop debit, frenás el débito automático y bueno, podés ir revisando el resumen también, porque a mí lo que me pasa, que yo tengo el débito automático, que yo reviso el resumen cuando ya me lo debitaron. Claro. No, yo soy una consultora compulsiva del resumen, porque ya no sé cómo mirar para recortar gastos. Creo que eso nos debe estar pasando a muchos. Después de que hacen la consulta, las personas que van con una situación así, ¿se van más aliviadas? Sí, porque muchas veces uno cree que porque un banco o tiene poder, ¿me entendés?, sobre nosotros. No poder en el sentido de poder, sino que ellos están en una situación mejor, o sea... Sí, es una relación nosotros asimétrica. Estamos en una situación de desventaja y pensamos que el contrato que nos da el banco es palabra santa y no es así. Claro. O sea, entonces, por ahí aclararle un poco el panorama y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que tenés? ¿Qué es lo que podemos hacer? Y bueno, la gente se va así más tranquila. Importantísimo revisar la situación en la que uno está y también para saber dónde uno está parado, qué cosa realmente uno tiene que cumplir y acomodarse para cumplir y qué es aprovechamiento de la situación por parte del que está en una situación de mayor poder, porque de verdad que es así. ¿Qué documentación conviene tener o conservar cuando vos vas a contraer un crédito, un préstamo? ¿Qué es lo que te respalda a la hora del reclamo? Siempre cuando te dan el crédito te van a dar el contrato, sí o sí lo tenés que pedir, una copia del contrato. ¿Aún en billeteras virtuales?
Sí, casi siempre en las billeteras virtuales están, te lo ponen muy chiquito, ¿no? Pero está en términos y condiciones, viste que te lo ponen en azul. Sí, Ahí tenés bien, que apretar, entrar y ahí te sale. bien. Pero sí, lo ideal sería que te den un contrato con todas las cláusulas para poder revisarlas y verlas. Eso es lo importante tener cuando vas a hacer un pedido de revisión o que se te Sí, no solo evalúe eso, la sino situación. también los resúmenes, los descuentos que te hacen, todo. Bien. Mientras más información haya, mejor. Sí. Pero por ejemplo, el historial, si vos sacaste un crédito con Mercado Pago, Sí. el historial de los descuentos que te han hecho en tu billetera, ¿eso sirve como...? Sí, sirve. Sí, sí. Sí, porque ahí te va a discriminar todo lo que te van descontando, cuáles son los intereses, cuál es el costo financiero, la tasa, todo. Buenísimo. Trinidad Seitz, abogada del estudio Dobis y Asociados, te agradecemos muchísimo. Es realmente de mucha ayuda para todos, para los oyentes también, esta información, porque es muy importante en esta situación acompañar estos momentos tan difíciles, ¿no? De las familias. ¿Qué te pasa a vos internamente cuando te toca recibir una situación de estas? Y muchas veces uno empatiza también, ¿no? Porque no solo un cliente, sino que ese cliente puedo ser yo misma, puede ser un familiar, puede ser... y es asfixiante, no asfixiante, o sea, no me pasa que me asfixio yo, sino que es algo que... Asfixiante para la persona, para la que tiene sí. el problema. Sí, Sí, la sí. verdad que sí. Pero bueno, siempre se trata de ayudar y de llevar la justicia y el derecho a los que están en esta situación, ¿no? Trinidad Seitz, abogada del estudio Dobis y Asociados, te agradecemos muchísimo y seguramente te tendremos por acá hablando de otro tema en alguno de los momentos de esta columna que tanto nos gusta desarrollar porque consideramos que es información muy, muy, muy valiosa para quien nos está escuchando. Bueno, muchísimas gracias y que tengas un excelente miércoles. Muchas gracias, gracias por la invitación.